nos vamos a enfocar principalmente hablando, en primer lugar, sobre lo que van a ser las teniasis, porque el cisticerco es una variación de lo que es la teniasis. Nosotros tenemos pues en nuestro intestino delgado a una tenia que la conocemos como comúnmente como la solitaria, ¿no? La tenia solitaria. Pues esa tenia es ¿cómo se llama? Se llama ¿cómo se llama esa tenia? Solium, ¿no? Solium. ¿Ya? Vive en nuestro intestino, pero resulta que esta tenia, en su proceso de vida, llega un momento en que pone huevos y esos huevos salen excretados hacia el exterior. Y ahora, esos huevos, si se vuelven a ingerir, un ser humano, mayormente ocurre una heteroinfección, o sea, una persona excreta, ¿no? El huevito de la tenia y otra persona ajena lo consume. Entonces, lo que consume es el cisticerco. Y entonces el cisticerco ya es el estadio larvario de la tenia que produce cisticercosis, que es otra enfermedad. Porque los que tenemos tenia, los que tienen tenia, tienen teniasis y los síntomas son muy generales o incluso son asintomáticos. Lo máximo que puede provocar es malestar o que no subes de peso porque la tenia se hace un efecto espoliatriz con tu alimento, o sea, se alimenta de de tu alimento, simplemente también de tu economía, de tu almacén que estás haciendo. En cambio, el cisticerco ya viene a tener síntomas marcados, sobre todo en el sistema nervioso central. Uno de esos síntomas lo vamos a ver como el síndrome de Bruns. El síndrome de Bruns es cuando te da mareos, te da cefaleas, te da vértigos cuando mueves bruscamente la cabeza. Y eso es porque ¿cómo se llama? El cisticerco se encuentra en el parénquima de los cerebros, del cerebro, porque ahí le gusta estar. Y ahí se calcifica y hace un efecto mecánico de opresión sobre el cerebro y produce pues también las convulsiones, que es muy marcado, ¿no? Entonces la teniasis sencillamente son céstodes, o sea, son esos gusanitos larguitos que tienen el cuerpo dividido, segmentado, y esas segmentaciones se les llama proglótides. Y esos proglótides, las personas que tienen teniasis, alguna vez en su vida los habrán expulsado mediante las heces. O sea, el cuerpecito segmentado del parásito lo expulsaron por las heces, ¿no? Entonces, mm, ya. Como son céstodes, estos gusanitos tienen un cuerpo segmentado que están divididos en proglótides. Ahora, las proglótides pueden ser maduras o inmaduras. Se observa en esta imagen, ¿ok? Esto es la proglótide. Ya tiene un escolex. Escolex en general es toda la cabeza. Escolex. Escolex, que tiene en la parte superior un rostelo, que es una coronita de ganchos que se observa aquí en la imagen. Este es el rostelo. Ya le permite la adherencia. Sobre todo el rostelo está presente en las tenias solium, o sea, las que nosotros tenemos en nuestro intestino. Porque la tenia saginata, que pertenece a los tejido bovino, no tiene rostelo. ¿Ya? Ahora, el rostelo está formando parte del escólex, que es toda la cabeza del escólex. ¿Qué más tiene el escólex? Tiene cuatro ventosas, que también, al igual que el rostelo, permite la adherencia a la mucosa intestinal. Entonces luego tiene un cuello que comunica con toda la proglótide. Y si se dan cuenta, la proglótide es ese cuerpo que continúa de la cabeza que está bastante segmentado, ¿no? Entonces, estas proglótides a veces son inmaduras, otras son maduras. ¿Cuándo son maduras? Van a ser maduras cuando tengan sus órganos reproductores diferenciados, ya que es como son hermafroditas, van a tener tanto vagina, útero, ovarios y testículos, o sea, reproductor masculino y femenino. Cuando tienen ambos bien diferenciados, estamos frente a un caso de una proglótide madura. Y ahora, la proglótide, pues dije que era cada segmentación, ¿no? Entonces hacemos un aumento de esta proglótide y la observamos acá en esta imagen. Y se observa pues el testículo, la vagina, pero lo único que nos va a importar a nosotros es el útero. Porque este útero, si lo ven acá, tiene ramificaciones a sus costados y al otro costado, ¿no? Entonces, dependiendo del número de ramificaciones que tenga este útero de la proglótide del parásito que observemos, vamos a determinar si es o bien solium o es saginata. ¿Y para qué nos interesa saber solium y saginata? Porque la solium mayormente produce los huevos que son los cisticercos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a valernos de esta información de los números de ramificaciones del útero para poder hacer un diagnóstico? Simplemente porque los rostelos se excretan, salen en las heces. Entonces un paciente viene con su proglótide. Perdón, rostelos que digo, proglótide. Viene con sus proglótides. Los proglótides los observamos al microscopio y vemos la cantidad de ramificaciones uterinas y sabemos si es solium o es saginata. ¿Qué más tiene morfológicamente la tenia? La tenia tiene un proglótide inmaduro, sobre todo en la parte más cercana al cuello, y eso también se le conoce como estrobilo. Ahora, en la zona más externa, pues
ya tienen unos proglótides que tienen otros nombres, no me equivoco, grávidos, sí, grávidos. Los proglótides más externas, las más lejanitas, son llamados los proglótides grávidos, lo único. Entonces, acá tenemos unas tenias, dos tenias. La tenia solium, que ya estaba mencionando, que tiene su rostelo en todo su escolex, tiene sus cuatro ventosas. Y esta saginata, que no tiene rostelo, pero tiene sus cuatro ventosas. Uno, 2, 3, 4. La diferencia entre la solium y la saginata, la solium se le conoce como la tenia del cerdo, mal llamado porque también dicen que se llama pues tenia del humano. ¿Por qué? Porque el hospedador definitivo de las tenias siempre va a ser el hospedador donde la tenia se encuentra en su estadio de adulto. Y su estadio de adulto, y para la solium, está en el humano. Entonces por eso se le llamaría tenia de humano. Hay una controversia, ¿no? Pero solamente recordar que nosotros tenemos en el intestino esta tenia, la solium. La saginata está más que nada ligada a ganado bovino, ¿no? Y lo importante es esto nomás, ¿no? Morfológicamente, ¿cómo diferencias una solium de una saginata? La solium tiene pues un rostelo, una corona de ganchos en la parte de superior. Tiene sus cuatro ventosas. La saginata también tiene cuatro ventosas, pero no tiene el rostelo. ¿Qué más? La solium tiene una forma piramidal y la saginata tiene una forma cuadrangular. Este es el útero y estas son sus ramificaciones, las cuales contamos. Si tiene, mira, si tiene las ramificaciones menos de 13, o sea, menos ramificado, si está menos ramificado, estamos en un caso de solio, y si está muy ramificado, estamos en caso de saginata. O sea, pueden ser más de 15 ramificaciones. Se cuentan estas ramificaciones. Pero como son promedios estos números, simplemente nosotros vamos a mencionar lo siguiente, ¿no? Que la solium es la que está bien ramificada, perdón, poco ramificada, o sea, menos de 13 ramificaciones, y la saginata es la que está bien ramificada, más de 15 ramificaciones. Entonces, morfológicamente nosotros también vamos a observar más diferencias que se van a observar únicamente y en síntesis, en que la saginata va a ser más grande por todo lado, tanto en longitud, en anchura, en los números de proglótides, en el diámetro, y por todo lado. La saginata va a ser mucho más grande o va a ser mejor, o digamos, ¿no? Si hay una competencia, pues, le va a ganar a la solium. La solium va a ser más chiquitita, va a tener menos anchura, menos longitud, menos proglótides, menos diámetro, la misma cantidad de ventosas, eso sí, pero sí va a tener presente el rostelo, como le estaba mencionando, esa coronita de ganchos en la zona apical del escolex. Entonces, aquí se observa pues una tenia, sobre todo será solium, pues que está insertando su escolex en la mucosa epitelial del intestino delgado, ¿no? Ya podemos estar imaginando que su rostelo, su corona de ganchitos, ¿no? Está adheriéndose y sus cuatro ventosas también están adheriéndose. El ciclo biológico de la tenia solium o ya de las teniasis comprende desde la excreción de un huevito. Ok, mira, aquí en el intestino delgado tenemos de manera, pues, que está viviendo de manera parasitaria a la tenia solitaria, pues así se le dice, ¿no? Tengo mi solitaria, ¿no? Mi solitaria le llaman algunos. Ya, pues tenemos algunos casos de personas que tienen teniasis porque es asintomático esa cosa, no te vas a dar cuenta. Si tienes tu tenia solitaria, podría pasar pues que eventualmente suelta su huevito y su huevito sale por las heces. Y no solo el huevito, ¿ah? También vamos a ver, aparte del huevito, que salen pues sus proglótidos, o sea, su cuerpecito. Algunas veces salen sus cuerpecitos, así que un pedacito de gusanito también va a salir. Entonces, ese pedacito de gusanito que se llama pues proglótide, lo llevamos al laboratorio y determinamos si es bien saginata o bien es solio, con el conteo del número de ramificaciones uterinas. Entonces, determinamos que es solium, podemos entonces estar frente a un caso de que pueda llegar a cisticercosis. Porque el cisticerco, sobre todo la tenia solium, le encanta el cerebro cuando es ingerido nuevamente. Entonces acá tenemos el huevito que también fue excretado, ¿no? ¿Qué pasa? El huevito en el ambiente sale y llega hasta los animales. ¿Y en los animales qué va a pasar? Los animales se contagian y el huevito libera la oncósfera. La oncósfera, o sea, de huevo, oncósfera. Vamos, ¿no? A ver, huevo, H, oncósfera. Entonces se libera la oncósfera, va a la musculatura de los animales y en la musculatura se convierte en cisticerco. Entonces vamos así, ¿no? Esta secuencia, ¿no? Huevo el ambiente, oncósfera en animales, músculo de animales y cisticerco. Ahora, en el músculo de los animales se va a ir pues a varias partes de los músculos, pues sobre todo a la lengua, porque es un músculo de la lengua en los animales. Entonces, por eso muchas veces se observa la integridad de la lengua de los animales chanchitos, así no, pues, no tiene un cisticerco ahí. Entonces, nosotros consumimos sobre todo carnes mal cocinadas. Aquí dice undercooked food.
¿Ya? Entonces, estábamos viendo cisticerco, ¿no? Habíamos mencionado el ciclo biológico del cisticerco, que la tenia, pues solitaria, que vive acá en nuestro intestino, va a excretar, pues, huevitos, y no solamente huevitos, también va a excretar, pues, prolótides, y esas prolótides las llevamos al laboratorio y veíamos la cantidad de ramificaciones uterinas y determinábamos o bien si era saginata o bien era solium, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado, habíamos agarrado la secuencia desde los huevos que se excretan, los huevos se convertían en creo, claro, los huevos se convertían en oncósfera cuando llegaban a los animales, y en los animales se convertían en cisticerco cuando se enquistaban en su músculo, ¿no? Sobre todo habíamos hablado sobre el músculo de la lengua, porque eso observábamos para ver la integridad de cómo está la lengua, pues, de un chanchito, si está con su quiste o no. Y ahora, nosotros no cocinábamos bien esta carne, la consumíamos, y como dice undercooked, carne mal cocinada, puede ser caso, lo ingerimos, entonces nosotros vamos a ingerir al cisticerco. Y el cisticerco puede irse hacia el cerebro. Y ahí es donde hace la patología. Entonces, acá tenemos ejemplos de tipos de tenias, sobre todo en los tipos de animales que existen. O sea, no creo que sea tan relevante saberlos, pero mencionarlos, ¿no? Al menos la tenia de los peces se llama Diphyllobutrium latum, como atún, ¿no? Y ahora, la tenia solium es la tenia del cerdo, o también llamada del humano, ¿no? Hay la controversia. La tenia saginata es el ganado vacuno. La tenia Diphyllitum caninum es la del perro, la de Hymenopletis nana propiamente del humano, y la Echinococcus granulosa, la que produce el quiste diatídico, pues, es más pequeña, la más pequeña de todas. Y la, por último, la Hymenopletis diminuta, si no me equivoco, es la tenia de la rata. O sea, de todo esto hay ciclos biológicos adicionales, pero nosotros no nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar en cisticerco de la tenia solium. Entonces, esta es la forma de un huevito que se expulsa al exterior, ¿no? Un huevito que se expulsa mediante las heces. Nosotros vamos a encontrar acá en la zona interna a la oncósfera, la que se va a liberar después, ¿no? Recordemos el ciclo que comprendía, ¿no? Desde la liberación del huevo, a ver, huevo con H, desde la liberación del huevo, pasaba a oncósfera y de oncósfera a cisticerco en la musculatura del animal y esto pasaba al humano. Entonces, acá tenemos el huevo, cómo se forma, cómo se observa, en su interior se ve protegido a la oncósfera, que es el embrión, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la membrana de la oncósfera, acá sobre la parte exterior, y acá tenemos a la embrionóforo que protege de una manera, se ve radiada en el microscopio, de una manera radiada, es la parte más externa del huevo, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos pues al laboratorio huevitos, como acabo de mencionar que existen diferentes tipos de tenias, no vamos a poder diferenciar, porque tanto el huevito, digamos, de la Hymenopletis nana, el huevito de la Hymenopletis diminuta, que es del ratón, de la rata, son parecidos. O sea, mira, capaz todos estos huevos son de diferentes especies, pero son muy semejantes. No nos va a ayudar para hacer un diagnóstico diferencial de qué tipo de tenia tenemos. Y volvemos a mencionar, ¿no? La tenia saginata es la del ganado vacuna, solium del cerdo, mayormente, bueno, malamente llamado, según el doctor, pues debería ser tenia humana. Leminolepis nana de humanos, Diphyllobotrium latum de peces, Leminolepis nana de ratas y Diphyllidium canino y de perros, ¿no? Entonces nosotros para diferenciar pues en qué tipo de tenia tenemos, hacemos el conteo de ramificaciones uterinas. Eso sobre todo para poder diferenciar entre dos tipos, ¿no? Estábamos mencionando, las ramificaciones uterinas nos van a diferenciar entre la solium y la saginata, ¿no? La solium era la menos ramificada, menos de 13, y la saginata era la más ramificada, a ver, menos de 13, y la saginata era la que tenía más de 15 ramificaciones. Y era la más grandecita, ¿no? La saginata. Y la solium. Entonces pasamos a la cisticercosis. Entonces ya tenemos una idea de cómo son los cisticercos dentro del ciclo biológico de las tenias, ¿no? Si tú tienes tenia, tienes teniasis. Teniasis. Si tú tienes al cisticerco, tienes cisticercosis. Y eso es más peligroso. La sintomatología para teniasis es incluso asintomática, ni siquiera lo vas a sentir. Lo máximo que te puede pasar es que comes, no subes de peso, malestar estomacal, lo único, es lo peor que puede pasar, ¿no? Y observación de proglótides en las heces. Entonces, la teniasis se puede tratar sencillo, claro, con las campañas de desparasitación que hace el Ministerio de Salud. Albendazol, mebendazol, praziquantel, más que nada el albendazol, ¿no? Sencillo le puedes eliminar a la tenia. O sea, lo mejor es evitar llegar a cisticerco, porque ya sabemos cómo pasan los cisticercos, ¿no es cierto? Por los huevitos que ponen las tenias. Incluso puede haber una autoinfección. Vas al baño, no te lavas las manos, te comes la tenia, perdón, al cisticerco, tienes cisticercosis. No sabías que tenías teniasis, ¿no? Y ahora tienes cisticercosis. La epidemiología menciona que mayormente hay casos en la sierra y sobre todo en el norte del país, ¿no? Vamos a ver casos pues, en la selva también incluso, selva alta. Está relacionado pues en zonas endémicas, la sierra central únicamente. Mecanismos de transmisión, lo que estaba mencionando. La heteroinfección va a ser la más común. O sea, una persona elimina los huevitos mediante las heces y otro individuo entra en contacto con fomitos contaminados. ¿Qué son fomitos? Son objetos que pueden servir como especie de vectores, entre comillas, que pueden transmitir al parásito. ¿Ok? Son cosas, cualquier cosa común que puede convertirse en
vector contaminante. La heteroinfección es lo más común, pero también existe la autoinfección y hay de dos tipos, ¿ah? Interna y externa. La autoinfección externa es cuando no te lavas la mano después de ir al baño y pues te contagias con cisticerco, el huevito de la tenia que botaste. Ahora, la autoinfección interna es la menos común, es la más extraña. Es cuando disminuyen los movimientos peristálticos, o sea, los movimientos peristálticos del aparato digestivo, y eso provoca que haya un movimiento de los cisticercos, los huevitos, perdón, los huevitos que producen la tenia, y esos lleguen a penetrar la mucosa y eso pase pues hasta la parte del cerebro y lugares donde va a ser autoinfección, ¿no? Pero eso es muy poco común y se relaciona bastante con la disminución de movimientos peristálticos. La célula patógena menciona lo siguiente, ¿no? Se le atribuye a la teniasis, ok, teniasis es cuando tienes la tenia nomás, síntomas gastrointestinales genéricos, o sea, como malestar abdominal, balonamiento, flatulencias, pérdida de peso, pero ningún estudio controlado, no hay ningún estudio controlado que confirme estos síntomas. O sea, lo mayor es que la mayoría de veces es que el paciente no tiene ningún síntoma, no refiere nada cuando tiene teniasis. Al menos de la mitad de ellos han notado haber pasado proglótides en sus deposiciones. Eso es lo que mencionaba, ¿no? O bien no tiene síntomas, eres asintomático y en un caso raro pues tienes síntomas, como tienes teniasis, y ahora lo que sí vas a notar es la eliminación de las proglótides en las heces. En cambio, por el contrario, si nosotros hablamos de la infección larvaria, que ya es el cisticerco, la cisticercosis, pues esto ya puede producir pues problemas generales, problemas muy importantes para la salud pública. O sea, si viene teoría en el examen, ¿no te parece verdadero o falso? Claro, la cisticercosis es un problema de salud pública en la mayor parte del mundo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Está producido por la ingesta de los huevecillos de la Taenia solium, ¿no? Recordemos el ciclo biológico. De huevo pasa a oncósfera en el músculo de los animales. De oncósfera pasa a cisticerco, perdón, cisticerco ya en el músculo de los animales. Y eso lo consumimos y ya está. Entonces, los huevecillos, está producida por la ingesta de los huevecillos de Taenia solium usualmente en el portador que tiene la tenia adulta, en el siguiente ambiente cercano, ¿no? Se tendría a implicar el riesgo con aguas hervidas, ingesta de vegetales, tallo corto. O sea, eso que dice que puedes contagiarte con aguas hervidas, ingesta de vegetales, tallo corto, no está confirmado, porque no hay evidencia epidemiológica que apoye esta hipótesis. Lo más común es que consumas una carne mal cocinada, de cerdito o de chanchito que tenga pues al cisticerco en su carne. Entonces, a través de los cuales son transportados a los diversos tejidos del organismo. Entonces, llega el torrente sanguíneo este cerco y es transportado a varios órganos, cerebro o mayormente cerebro. Entonces, aquí se observa el cisticerco en una carne bovina. Es una larvita que aparece, pues, esto es en el corazón. Cisticerco porcina. Cuando es porcina, sobre todo en la lengua. Recordemos que la lengua es músculo esquelético, porque está insertado en un hueso. Acá tenemos también cisticerco en carne. O sea, te consumes eso y haces cisticercosis. Ahora, teniasis, una última ya para olvidarnos de teniasis. Es cuando tienes el gusano adulto, ¿no es cierto? El gusano adulto lo que puede provocarte son síntomas generales, pero recordemos es asintomático. O sea, los síntomas que puede provocar es alteración del apetito, astenia, dinamia, síntomas digestivos, epigastralgia. Está de más leer todo esto, ¿no? Los síntomas alérgicos pueden ser los siguientes: la expulsión espontánea e imprevista de los proglótides. O sea, si tienes teniasis no hay síntomas, pero sí vas a observar que las proglótides, o sea, el cuerpecito de la tenia, se va a ir liberado por las heces. Entonces, los síntomas son también psicosomáticos, algunos casos de irritabilidad, cambio de carácter, sensación de vergüenza, cosas muy, muy raras. Entonces, la clínica, nuevamente para teniasis, o sea, no nos estamos olvidando de teniasis hasta que en esta diapositiva, deberíamos enfocarnos más en cisticerco, pero la teniasis es asintomática, manifestaciones leves, molestias abdominales, ya que nos olvidamos de la teniasis. Ahora, cisticercosis por la tenia solium. Es asintomática y cuando hay casos graves son en áreas vitales de nuestro cuerpo, como un compromiso cerebral. Ahora, cuando hay compromiso cerebral, recuerden, va a haber lo siguiente: hidrocefalia. Ahorita lo voy a explicar por qué. Meningitis, lesiones de los pares craneales y convulsiones. Convulsiones lo voy a subrayar, porque esto es muy notorio, las convulsiones. ¿Qué más? Ahora puede haber compromiso ocular. Entonces, si hay un compromiso ocular, va a haber la pérdida de la agudeza visual y alteraciones del campo visual. Entonces, cuando la cisticercosis llega al parénquima cerebral, va a depender de dónde termine calcificándose, o sea, dónde termine muriendo, porque digamos que la cisticercosis en su estadio larvario va a estar paseándose por el cerebro y va a estar haciendo su sintomatología, ¿no? Lo que estamos mencionando, hidrocefalia, meningitis, convulsiones, pero depende de dónde se muera, o sea, dónde se calcifique, vamos a ver si es que es operable o no. ¿Ok? Porque hay zonas inaccesibles del cerebro y lo mejor sería pues que se aloje pues en una zona operable para que se pueda extraer, ¿no? Entonces, vamos a explicar, y así se observan pues. ¿Cómo te das cuenta que ha calcificado, que está blanquito? Aquí se observa pues una calcificación de cerco que se ha quedado en el parénquima cerebral. Y aquí encontramos también un cisticerco que está desviando la línea media
del parénquima cerebral. Lo que pasa es que mientras el cisticerco esté en este lugar, va a estar ocupando un espacio. Entonces, si ocupa un espacio, a los exteriores va a estar ejerciendo presión. Entonces, eso va a ser un mecanismo de daño mecánico, un mecanismo patogénico de daño mecánico. Entonces, ahora la patogénesis, ahora vamos a explicar algunos síntomas. ¿Qué pasa? El daño obstructivo, vamos al otro, ¿ya? El daño mecánico es porque una estructura que va creciendo, si está localizando, por ejemplo, en el parénquima cerebral, va a desplazar tejidos, como estaba mencionando. No solo ocupa un espacio, y, o sea, no solamente va a ocupar un espacio, o sea, opresivo, sino también va a empezar a destruir tejidos. O sea, aparte de ser mecánico, va a tener un efecto de destrucción de los tejidos del cerebro. Daño inflamatorio se da cuando el organismo trata de eliminar este agente infeccioso y no puede, entonces aumenta su respuesta inflamatoria. Esta inflamación no se da desde el inicio. El daño se produce cuando empieza a morir. Entonces el cisticerco, porque pierde su capacidad de evasión inmunitaria. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Cuando se muera, pues el parásito va a empezar a descomponerse, va a empezar a liberar sus toxinas. Cuando se muere el parásito libera toxinas. Ahora, la detección de las toxinas por parte de nuestro sistema inmunológico va a desencadenar una respuesta inflamatoria. El sistema inmunológico desencadena una respuesta inflamatoria y muchas veces esa respuesta inmunológica de inflamación es contraproducente para la salud del paciente, porque esto puede provocar incremento de la presión intracraneana y también puede incrementar la puede incrementar la presión de edemas, ¿ya? Entonces, incluso se va a exponenciar, o sea, se va a incrementar muchísimo más lo que va a ser la mecánica ¿cómo se llama? De compresiva en el cerebro. Entonces va a ser mucho peor nuestra respuesta inmunológica. Lo normal, pues, no debería hacernos daño, ¿no? Pero aquí, en este caso, nuestra respuesta inmunológica termina incluso exacerbando nuestra sintomatología. Y eso ocurre cuando mueren los parásitos. Entonces, por eso, antes de dar un tratamiento con albendazol, porque el albendazol lo va a matar, se tiene que hacer un tratamiento con corticoides, que va a ser inmunosupresores. Entonces, ingresas con corticoides antes de hacer el tratamiento con albendazol y también después de hacer el tratamiento con albendazol. Y eso también se indica en diferentes secuencias, o sea, de que vas a suministrar estos medicamentos, cuándo se va a hacer un tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Pues por eso lo importante es los corticoides, estos inmunosupresores. ¿Ya? Entonces, el daño obstructivo generalmente sucede cuando el cisticerco se ha formado en las cisternas, por ejemplo, en los plexos coroideos. Quedémonos aquí. En los plexos coroideos nosotros vamos a encontrar las estructuras donde se va a dar el origen o donde se va a producir el líquido cefalorraquídeo. Plexos coroideos, ¿no? Entonces, digamos que estos parásitos han llegado hasta los plexos coroideos y los han obstruido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa? Entonces van a empezar a flotar por el líquido cefalorraquídeo a los cisticercosis. Entonces van a empezar a flotar y eventualmente en un lugar donde están en el cuarto ventrículo sobre todo, porque recordemos que los plexos coroideos pasan a tercer, cuarto ventrículo y luego son reabsorbidos en las microbiósides aracnoideas. Estoy hablando del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces durante todo ese paso del líquido cefalorraquídeo llegamos al cuarto ventrículo. ¿Qué pasa? El cisticerco decide estancarse acá. Lo que hace es un efecto de obstrucción y esto se evidencia con el incremento del líquido cefalorraquídeo por un mecanismo de obstrucción. Eso se le conoce como hidrocefalia obstructiva. ¿Ya? Entonces así se explica la hidrocefalia, el incremento del líquido cefalorraquídeo debido a una obstrucción del cuarto ventrículo. ¿Y quién está taponeando ese conducto? Pues el cisticerco. Ahora, eso lo vamos a observar nosotros con unos síntomas. Los síntomas van a ser el síndrome de Bruns. El síndrome de Bruns está comprometido, bueno, está eh, evidenciado por las siguientes sintomatologías: cefalea, vértigos, vómitos y desmayos al movimiento de la cabeza. Mueves la cabeza por un lado, mueves la cabeza por otro lado y de manera brusca te vas a incluso desmayar, marear, darte una cefalea. ¿Y eso qué te va a evidenciar? Síndrome de Bruns, ¿qué te va a evidenciar? Afectación al cuarto ventrículo. ¿Por quién? Por el cisticerco. El cisticerco, esta bolita, ha obstruido el conducto del cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo. ¿Ya? Síndrome de Bruns. Entonces pasamos acá, nuevamente se observa quistes. Entonces lo que se mencionaba, ¿no? Mientras el parásito siga vivo, o sea, la larvita, que es cerca que ha entrado al cerebro, mientras siga vivo, va a empezar a pasearse por el cerebro. Entonces depende dónde se calcifique, dónde muera, vamos a ver si es o bien operable o inoperable, si es accesible esa zona de la operación o no. Entonces, bueno, en el tema de, pues, de quiste hidiatídico, nosotros teníamos una clasificación para poder ver si es operable o no. Era la clasificación de Garvey, ¿no? Ya, acá no hay una clasificación de Garvey específicamente o alguna clasificación que te indique cuándo pues vas a decir pues que ya es operable o no. ¿Ya? Pero tener en cuenta que cuando se calcifica
Ahí recién es operable. Entonces, los compromisos del sistema, te digo, los compromisos de la salud provocado por la cisticercosis son principalmente las epilepsias. O sea, como ocupa pues un espacio en el cerebro, hacer opresión. Y eso puede hacer que te muevas involuntariamente y esas epilepsias, ¿no? Luego también la cefalea, hipertensión endocraniana, presión intracraneal, mejor dicho, cómo aumentan. He explicado por qué también puede aumentar por el líquido cefalorraquídeo, que está obstruido en el cuarto ventrículo, y esto puede provocar hidrocefalia obstructiva, incrementa la presión intracraneana, por consecuencia también incrementa la presión arterial, o sea, una hipertensión arterial, y toda la sintomatología que puede provocar, ¿no? Ahora, cuando hay una presión intracraneana elevada, es importante actuar rápido porque esto puede matar o puede tener compromiso en el funcionamiento del cerebro. Entonces, por eso es de mucha importancia poder dar un tratamiento a estos parásitos, ¿no? Entonces, la presión intracraneana, también síndrome psíquico, ¿no? Cuando estamos en el cerebro, está presionando, puede provocar todos estos síntomas, síndrome meningio, ¿no? ¿Y qué más? Compromiso del sistema nervioso central, nervios craneales, como por ejemplo los nervios oculomotores, auditivos, facial, todo eso te puede comprometer. El sistema optoquiasmático y encefalitis cisticercósica y una afección medular que ya es rara. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos acá un niño tiene pues al quiste en el cerebro, lo hemos detectado a tiempo, todavía no está calcificado, está vivo. Conectamos una sonda que conecta el cerebro y conduce un caminito hacia el intestino. O sea, la tenia o el cisticerco, acá la larvita, puede tomar este caminito y llega hasta el intestino y se va. Una manera, ¿no? También de poder solucionarlo. Entonces, el diagnóstico para teniasis, nuevamente no nos deja teniasis todavía, es sencillo, observas las proglótides en heces. Porque como es asintomático, lo máximo te vas a dar cuenta pues, cuando estás defecando pues, parásitos, ¿no? O cuerpecitos de parásitos. Observas las heces, ¿no? Y lo llevamos al microscopio, vemos el número de ramificaciones uterinas, determinamos si es solium o es aginata. Recordemos, el solium es la menos ramificada, la saginata es la más ramificada. Los números son pues menos de 13 y más de 15. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos diagnóstico de cisticercosis? Lo vamos a hacer mediante examen radiológico y va a ser nuestro gol estándar. ¿Ok? Entonces una radiografía magnética va a ser mucho mejor. Vamos a observar nosotros la presencia de cisticercos en el parénquima cerebral. Entonces vamos a visualizar pues los quistes y simplemente eso, ¿no? El tratamiento, como estos son parásitos cestodes, como para todos esos tipos de parásitos, el tratamiento es sencillo. Ya te creas tu memotecnia, ¿no? Es la siguiente. Mi memotecnia es AMP, que significa albendazol, mebendazol, praziquantel. O sea, si lo puedes mover, ¿no? Puede ser también PAN. Praziquantel, albendazol y mebendazol. Sencillo, son tus medicamentos que vas a usar para tus teniasis, tus cestos, todavía son cestos por eso. Igual lo vas a ver esto en caso de uncinariasis y los demás parásitos. ¿Ya? El quiste diatídico también. Es lo mismo, recuérdate, albendazol, mebendazol y praziquantel. Y memotecnia, AMP. Ya. Entonces el tratamiento es el siguiente. Para teniasis es simplemente utilizar desparasitadores, desparasitantes, ¿no? Aquí menciona pues el curacicontel en esta diapositiva, ¿no? Paramomicina, quininacrina, ¿no? Aquí para el tratamiento de cisticerco se recomienda utilizar pues praziquantel, albendazol, pero con el uso de corticoides. Y ya he explicado por qué los corticoides, ¿no? Para inhibir la respuesta inflamatoria y evitar la exacerbación de la sintomatología. Y esto sobre todo se va a hacer en diferentes secuencias. Ahora aquí están las secuencias. Van a hacerse en diferentes secuencias dependiendo para hacer una cirugía. ¿Ok? Entonces el tratamiento de elección para las teniasis van a ser las drogas más efectivas que tengamos, que van a ser pues las niclosamida, praziquantel. Aquí está el praziquantel, pues. Las dosis de niclosamida aquí se mencionan, ¿no? Administrar una purga 2 horas luego del tratamiento para evitar la expulsión de gusano también, praziquantel. Ya, esto se va a explicar en un cuadro. El tratamiento específico para neurocisticercosis, durante mucho tiempo el tratamiento de la neurocisticercosis estuvo dirigido solamente para controlar la sintomatología producida por la enfermedad, ¿no? Como por ejemplo los anticonvulsionantes, porque recordemos la epilepsia, ¿no? Los esteroides, la derivación del líquido cefalorraquídeo, porque hay hidrocefalia, craniostomías descompresivas. ¿Por qué era importante hacer una craniotomía descompresiva? Porque como incrementaba la presión intracraniana, como les mencionaba, es bastante importante controlar esto. No se puede tener mucho tiempo la presión intracraniana elevada. Entonces, cuando hay ya un extremo que no sabemos por qué ocurre, el incremento de la presión intracraniana, hacemos una descompresión con una craniotomía. O sea, quitamos parte del cráneo para que pueda mantenerse o al menos un poquito aligerarse la presión intracraniana, ¿no? Entonces, eso se hacía antiguamente, ¿no? En el caso de la cisticercosis, sobre todo del cuarto ventrículo, ¿no? Recordemos, ¿a qué parte más va a afectar a la cisticercosis? Al cuarto ventrículo, provocando el síndrome de Bruns. Entonces, desde inicios de la presente década se han ensayado diversos tratamientos específicos encaminados a la muerte del parásito, que incluyen radionúclidos, metrinofato, mebendazol, pues, praziquantel y albendazol, el AMP. ¿Ya?
Entonces, el tratamiento específico para neurocisticercosis. Hay un caso particular. Si hay una cisticercosis ocular, o sea, afectó pues a un nervio ocular. ¿Qué pasa? Cuando se trata con albendazol, sobre todo, a este parásito muere. Entonces, si muere, el cisticercos libera sus toxinas. ¿Qué pasa? Las toxinas exacerban o llaman a la respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica incrementa la respuesta inflamatoria. Entonces, imagínate, si hay una respuesta inflamatoria cerca de la presencia de un nervio ocular, ¿qué va a pasar? ¿Se va a ver afectado el nervio o no? Claro, se va a ver afectado. Entonces, por eso nosotros lo evidenciamos que la respuesta inflamatoria causada por la muerte del parásito podría causar la pérdida de la visión en caso de cisticercosis ocular. Entonces, en la cisticercosis intraventricular y racemos, en la que podría exacerbar la hipertensión endocraniana, incluso no todo lo que estaba mencionando. Frecuentemente en el segundo y quinto día del tratamiento se presenta una exacerbación de la sintomatología atribuida a la liberación de toxinas por la muerte del parásito. Entonces, con la consiguiente reacción inflamatoria, o sea, libera toxina, respuesta inflamatoria, ¿qué pasa? Puede haber edema cerebral también. Entonces, este efecto es usualmente controlado por los corticoides, por eso la importancia de utilizar corticoides. Tenemos que suprimir, aunque sea temporalmente, y la respuesta inflamatoria. Y luego ya con cirugía quitamos los sobrantes, pues, digamos, los restos del parásito que hemos matado con el albendazol. Entonces es interesante notar que los niveles séricos de praziquantel disminuyen al darse conjuntamente con esteroides, mientras que esto no ocurre en los niveles del albendazol. Y este es nuestro criterio para poder dar pues tratamiento tanto farmacológico más quirúrgico. ¿En qué casos? Entonces, se menciona lo siguiente, ¿eh? Entonces, cuando tenemos un cisticerco intrapariquimal viable, o sea que sí se puede operar, se debe tratar la hidrocefalia y el edema difuso con cirugía y corticoides. Si no existe hipertensión endocraniana, se da antiparasitario. Aquí están las dosis de los antiparasitarios, ¿no? Cuando solamente tenemos de 1 a 2 cisticercos, pero viables, o sea que se pueden operar, las dosis son las siguientes. Como tenemos acá de más de 2 cisticercos, las dosis del albendazol son las siguientes también. La recomendación es de un retratamiento para las lesiones que persisten con más de 6 meses. Los corticoides se dan antes de dar el antiparasitario, lo que estaba mencionando, antes, para evitar la respuesta inmunológica, incremento de la inflamación y todas las complicaciones. También se le daba antipilépticos, se presentan si es que habían convulsiones, ¿no? Eso es como se actúa en un cisticerco intraparenquimal viable. O sea, es un cisticerco solitario de tipo granuloma degenerativo. En este caso el tratamiento es para las convulsiones, ¿no? Se da también albendazol en las dosis y en las indicaciones que se presentan, ¿no? Y los corticoides antes del antiparasitario. O sea, se repite esa secuencia, ¿no? Corticoides antes del albendazol. Ya. Los corticoides se dan antes del albendazol y... A ver, a ver. Terminamos esto y luego hacemos una encuesta para ver con qué temas seguimos, ¿ya? A ver, la cisticercosis clasificada intraparenquimal. Solamente se hace una medicación sintomatológica. Entonces, cuando hay una cisticercosis calcificada en el parénquima, ¿ok? Entonces, este ya está muerto, ¿no? Entonces, en caso de que sea viable o no sea viable, va a depender de la operación. O sea, dónde haya quedado, en qué parte del cerebro haya quedado la calcificación. Si es una zona accesible, genial, se opera. Si no, no. Entonces, por eso la recomendación es no dar antiparasitarios, tampoco corticoides, porque ya no, ¿para qué ya no dar antiparasitarios? Porque está muerto, está calcificado. Entonces, aquí vamos a ver, dependiendo de dónde sea lógica, que se va a dar una operación. Entonces, la cisticercosis intraventricular, sobre todo lo vamos a evidenciar nosotros en el cuarto ventrículo, ¿no? Recordemos, cuarto ventrículo, síndrome de Bruns. Entonces no se recomienda pues dar antiparasitario, ¿no? Entonces se recomienda una remoción quirúrgica, dependiendo si es viable o no. Y los corticoides perioperatorios, o sea, antes y después de los operatorios. Peri significa alrededor. Entonces, antes de una operación, después de una alrededor de la operación, se va a dar corticoides. Ya saben por qué, ¿no? Continúa luego un tratamiento quirúrgico con antiparasitario. Entonces, una neurocisticercosis subaracnoidea, ¿no? El antiparasitario del albendazol, 1 o 2 semanas. Algunos pueden darse durante más tiempo, hasta la resolución del cisticerco por resonancia magnética. Es un seguimiento con resonancia magnética y todavía hay presencia de cisticercos, ¿no? Los corticoides prolongados antes de los antiparasitarios. Entonces, todo esto en síntesis lo vamos a nosotros ver en este pequeño resumen. ¿Ya? A ver. Ya. Entonces, si va a haber cirugía, cuando hay sobre todo hidrocefalia, y el gusano sigue vivo en el parénquima pulmonar, o sea, la larva sigue viva, los corticoides se van a dar antes del tratamiento de albendazol, porque recordemos el albendazol va a matar al parásito, vuelvo a repetir, ¿no? Libera toxinas,
incrementa la respuesta inmunológica, incrementa la inflamación, exacerba la enfermedad. ¿Cómo va a exacerbar, va a exacerbar la sintomatología? Incrementa la presión intracraniana, ¿no? Y esto puede pues también provocar exacerbación también con edemas craneanos. ¿Ya? Entonces por eso la importancia de corticosteroides para inhibir la respuesta inmunológica. Esto va a ser previo a tratar el tratamiento de albenazol. ¿Ya? Entonces los lugares donde se quedan los cisticercos, sobre todo en los ganados porcinos, es en la lengua y también en los humanos, o sea, se queda en la lengua. ¿Ya? Se va a esta parte del músculo. Otros lugares donde puede terminar es en el globo ocular y en la piel. Son lugares atípicos. Y terminamos en 35 minutos.